Muy bien, pues mucho gusto. Vamos a tener un tema un poquito cargado y como dijo el doctor, nos adelantamos un poco respecto a la agenda. Entonces espero que esto no los distraiga de la atención, aunque bueno, ustedes ya, obviamente ya llevaron previamente cardiología general y ya han visto varios temas de esto, ¿no? Entonces, espero que no los saque mucho de balance. Entonces, vamos a ver hoy las cardiomiopatías o miocardiopatías que se refieren a enfermedades intrínsecas del músculo cardíaco. Los grandes grupos, como los hemos conocido por mucho tiempo, incluyen la dilatada, hipertrófica y restrictiva, y esto se clasificó desde 1980 con algunas modificaciones posteriores, que lo vamos a ver. Entonces, solamente para recordar, en un corazón normal tenemos una relación adecuada entre cavidad y pared ventricular, de tal forma que tenemos valores normales de acuerdo a edad y sexo para diámetros ventriculares y también de las cámaras auriculares. Entonces, más o menos ubiquen cómo es esta relación respecto a la masa con la cavidad. En el caso de una miocardiopatía dilatada tenemos un aumento importante en la cavidad y la pared puede estar incrementada o no, pero esta relación se pierde. Muchas gracias. En la hipertrófica es al contrario, tenemos un importante incremento de la masa ventricular, de la masa miocárdica, y la cavidad puede estar reducida o bien de tamaño normal. Y la miocardiopatía restrictiva se caracteriza por, como lo dice su nombre, restricción o limitación al llenado ventricular, de tal forma que la cavidad puede verse normal o reducida, pero con una importante limitación al llenado ventricular. Estas son las que conocemos clásicamente, pero como les decía, la clasificación se ha ido modificando con el tiempo y en los consensos que se han presentado principalmente con la OMS y la Federación Europea, se incluye también a la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Probablemente la han escuchado porque en algunos atletas ha sido causa de muerte súbita. Y las no clasificadas, donde se agregan la no compactada y Takotsubo. Quiero decirles que estos dos tipos se han agregado en apenas 15 o 20 años, los más recientes, y mucho tiempo se dilucidó en si era realmente o no una miocardiopatía. Entonces, por esto habían entrado inicialmente como no clasificadas. Entonces, la Sociedad Americana del Corazón propone la clasificación con primarias y secundarias, primarias como una enfermedad intrínseca del músculo, donde entrarían todas las que ya mencionamos, y a su vez las divide entre genéticas, mixtas y adquiridas. Esto es, aquellas que tengan un componente familiar o genético bien identificado, o bien adquiridas que se asocian a otras enfermedades, o patologías sistémicas, o algún proceso infeccioso, como es el viral, y aquellas mixtas en las que pueden tener el doble componente, predisposición más algún evento agudo que pudo despertar o desarrollar la miocardiopatía. Entonces, bueno, no tienen que aprendérsela, por supuesto, pero sí es importante que sepan que durante la evolución del tiempo se han ido ordenando de esa forma. Entonces, los dos grandes grupos que las clasifican es la que ya mencionamos, la Sociedad Americana del Corazón y también la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, todavía existe discordancia, pero es importante que conozcan esto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la miocardiopatía dilatada, que es una de las más conocidas y de las más frecuentes dentro de ellas. Se caracteriza por aumento de la cavidad, como ya lo habíamos dicho. Generalmente hay dilatación de las 4 cavidades, aunque podemos tener predominio en izquierdo o derecho. Es muy raro que tengamos dilatación exclusiva de cavidades derechas, pero puede presentarse. Generalmente tienen daño miocárdico,
y vamos a ver posteriormente a qué se atribuye. La necrosis de las miofibrillas posteriormente es sustituida por fibrina, por colágena, de tal forma que esta pérdida de tejido miocárdico nos lleva a un daño en la función. Algo muy importante es buscar una causa potencialmente reversible. Desafortunadamente, se diagnostican en una etapa final y que de hecho la miocardiopatía dilatada es la vía final de un proceso inflamatorio, como lo es la miocarditis. Entonces, se ha identificado que existe un daño inicial y posteriormente el paciente queda con un periodo latente para finalmente desarrollar dilatación de las cavidades. Debe ser un diagnóstico de exclusión, esto es que hay que buscar todas las causas, que es difícil porque cuando lo encontramos el paciente ya tiene un daño cicatricial, de tal forma que es muy difícil poder identificar la etiología y la mayoría de ellas quedan calificadas como idiopáticas. Muy bien, entonces pues son causa de insuficiencia cardíaca, lo cual va a dar el cuadro clínico. La etiología es muy larga, bueno, no les recomiendo que la apunten, pero sí que vean que existen grandes grupos, desde el viral, bacteriana, protozoarios, hongos, etcétera. Toxicidad también es una de las causas identificadas, ya sea por fármacos o por químicos, ya sea envenenamiento o incluso el alcohol. Causas por hipersensibilidad, que esto también se relaciona con algunos fármacos, enfermedades neuromusculares y algunos defectos genéticos, que ya habíamos mencionado esto en la clasificación. Para mencionar aquí sobre el alcohol, recordemos que es un tóxico, el cual puede causar un daño directo sobre los miocitos, y también hay desacuerdo al respecto, ya que se ha identificado una relación con la dosis. Así es que entre más alta, mayor posibilidad de daño. Sin embargo, hay una revisión más o menos extensa en la cual se atribuye que existe daño miocárdico por alcohol, incluso en los bebedores sociales normales. Bueno, es una de las revisiones, lo identifica de esta manera. También la adición de cobalto, que se utilizó un tiempo en la cerveza y que de hecho despertó el interés para estudiar a la miocardiopatía por alcohol, se identificó como una causa directa. Anteriormente se añadía el cobalto para producir la espuma de la cerveza, y esto se identificó en una población de Inglaterra. Identificaron a 28 pacientes que tenían miocardiopatía asociada a la ingesta abundante de cerveza, así es que, bueno, nada es inocuo. Continuando por las causas, existen también anomalías metabólicas, inflamatorias y mixtas. De aquí, las que están señaladas con rojo, las quise marcar para identificar las que son potencialmente reversibles. ¿Qué significa esto? Que pasan por un periodo de miocarditis, comportándose con insuficiencia cardíaca, sin embargo es transitorio, es decir, las cavidades regresan a su tamaño normal y no dejan un daño permanente, pero potencialmente, entre comillas, dado que aquellos que ya han producido un daño con fibrosis, obviamente ya no hay reversibilidad. Entonces, estos son importantes de considerar. Algunas de ellas las vamos a mencionar posteriormente para hacer énfasis. Aquí les mencioné la que está mediada por taquicardia. También se identificó respecto a aquellos pacientes que presentan frecuencias cardíacas elevadas sin tener otra causa de daño, o sea, no tienen infarto, no tienen toxicidad. El solo hecho de tener frecuencias cardíacas altas entra como un mecanismo para producir daño miocárdico. Aún más en aquellos pacientes que tienen irregularidad de la frecuencia, como por ejemplo la fibrilación auricular, que manejan frecuencias altas y además irregularidad.
Entonces, es otra de las causas. La cardiomiopatía isquémica la pongo aparte porque no es en sí una enfermedad intrínseca del músculo, sino una enfermedad, ya saben todos, ¿no? Aterosclerosa, coronaria, pero que deja un daño secundario y en casos de infartos grandes, principalmente lleva un daño con dilatación y finalmente se comporta como una miocardiopatía dilatada. Pero la pueden encontrar con este término como cardiomiopatía isquémica. El hecho que digamos cardiomiopatía o miocardiopatía, más que nada es de traducción, en inglés suele definirse más como miocardiopatía y en español es más frecuente que la encuentren como cardiomiopatía, pero prácticamente es igual. También pueden encontrar algunas discusiones, pero bueno, es solo definición. Aquí solamente para mencionar que existen áreas de fibrosis y que se comportan en parches en algunas zonas, sustituyendo a las células miocárdicas. Otras de las alteraciones estructurales es la vacuolización, la lobulación de los núcleos e hipertrofia de los órganos, tanto de mitocondrias como de los núcleos. Entonces, si tiene importantes zonas de fibrosis intersticial, pueden ustedes imaginar que se asemeja a qué patología. Si tenemos zonas que parecen parches de fibrosis o de cicatriz, ¿qué les sugeriría? Como un infarto, precisamente. Una zona de infarto pues produce lesión celular y necrosis y por lo tanto esa zona va a ser sustituida por fibrosis. Y no es tan fácil el diagnóstico diferencial al respecto. Vamos a verlo más adelante. Puede haber calcificaciones, infiltrados dependiendo de la etiología y en casos de parasitosis, pues puede lograr encontrarse también en la biopsia miocárdica o en histopatología. Otra de las causas reversibles es la hemocromatosis, que se comporta con depósitos y esta pues es reversible, a excepción de aquellos que tienen un largo periodo de evolución y que ya tienen un daño mayor. Muy bien. Quiero mostrarlo respecto a estos estudios que se han hecho en pacientes que tienen un daño moderado contra los que tienen un daño severo. ¿Qué significa esto? Basado en la fracción de expulsión, que también me imagino que ya la conocen, ¿están familiarizados con esto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es lo normal que ustedes han manejado? 75, más o menos. Generalmente arriba de 55 se considera como una fracción de expulsión normal. Entonces, como ven, aquellos que tienen fracción de expulsión entre 40 y 55 tienen un daño moderado y tienen una mejor evolución comparado con aquellos que tienen una fracción de expulsión menor del 40% y que tengan una clase funcional 1 o 2. Entonces, se sabe que hay diferentes grados de lesión y diferentes comportamientos. Entonces, entre más baja esté la fracción de expulsión, el pronóstico es menor, es más malo, con mayor mortalidad, perdón. Aquí sería menor de 40, aquí sería mayor de 40. Muy bien, entonces mencionamos que existe un daño inicial que se atribuye a diferentes etiologías y posteriormente nos produce disfunción del miocardio, principalmente disfunción contráctil, y en aquellos pacientes que manejan una precarga alta tendrán también una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es finalmente la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, y esto a su vez se convierte en un ciclo vicioso con la expresión de genes. Es por esto que la etiología es mixta y entra en la clasificación como un factor inicial o un insulto inicial, como se define, más expresión genética que nos conlleve al daño miocárdico. En sí, el daño miocárdico también conlleva una hipoperfusión sistémica,
que a su vez también despierta estos mecanismos que son los que ustedes ya conocen de la insuficiencia cardíaca y en consecuencia remodelación. Remodelación significa que el mismo daño va a favorecer que el corazón se vaya dilatando más, o sea que aumente sus diámetros, vaya cambiando su forma de tener una morfología en cono truncado, que es la que normalmente tiene el ventrículo izquierdo, se va a hacer esférico, así que esto también ha tenido una correlación con pronóstico. Entre más redondeado o más esférico esté el corazón, peor es su pronóstico. Entra también en la fisiopatología el fenómeno de isquemia, a pesar de que no sea una causa directa. ¿Qué quiere decir? Que también el proceso inflamatorio produce daño de la perfusión miocárdica y con esto aumenta todavía más la lesión. Si además el paciente es isquémico, o sea que tenga una cardiopatía isquémica como tal, lesiones obstructivas de las arterias coronarias, tendrá un daño mayor. Entonces, el diagnóstico diferencial no es tan fácil una vez que el paciente ya tiene la miocardiopatía dilatada y que desafortunadamente es como nosotros los encontramos. Cuando el paciente llega a valoración, llega ya con un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca. Ustedes están más familiarizados con el diagnóstico sindromático, seguramente un paciente con insuficiencia cardíaca, pero generalmente no pueden tener la causa o la sospecha diagnóstica de por qué el paciente lo tiene. Generalmente se maneja como tal en su lista de diagnósticos: paciente diabético, hipertenso, insuficiencia cardíaca. ¿Pero por qué? O sea, lo interesante que sería saber por qué, y sobre todo en aquellos que llegan en etapa aguda, buscar una causa reversible. Quise poner también esto, dado que existe tanto fenómeno de necrosis, que se refiere a la muerte accidental, muerte súbita de un tejido, por ejemplo, por obstrucción de una arteria, o bien el fenómeno de apoptosis, que nos lleva a la muerte celular, pero programado por todos los mecanismos que entran en un ciclo vicioso. Y finalmente, pues ya habíamos dicho, estos pacientes que tienen daño estructural, la pérdida de las fibras miocárdicas, pues lo lleva a disfunción. Pues prácticamente es lo mismo. Hemos dicho, los pacientes que cursan con un evento agudo de miocarditis pueden evolucionar a las diferentes vías, ya sea recuperarse y pasar por desapercibido, o bien quedar en un periodo latente para posteriormente manifestarse, o directamente caer en insuficiencia cardíaca. Clínicamente, pues estamos hablando de insuficiencia cardíaca, del síndrome como ya lo mencionamos, y clásicamente encontramos alteraciones de la conducción y arritmias. Esto está dado por la misma dilatación y el proceso de fibrosis que daña el sistema de conducción. Entonces podemos encontrar, ¿qué se les ocurre en alteraciones de la conducción? Taquicardia, aunque taquicardia sería arritmia más que trastorno de conducción, sería frecuencia alta, ¿no? Taquicardia por la insuficiencia cardíaca, por supuesto, pero de conducción, ¿a qué les ocurre? Bloqueos de rama. Bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha. Muy bien. Y de arritmias lo más frecuente es cuando tenemos aurículas dilatadas. ¿Qué arritmia? Fibrilación auricular, esa es la clásica. Dentro de la evolución también pueden presentar embolismo porque las cavidades se encuentran dilatadas. Entonces, si hay dilatación de la cámara, el flujo sanguíneo ya no es laminar, se desordena y de esta forma se produce estasis sanguínea en las cámaras que están dilatadas y con esto forma trombos. De hecho, una gran cantidad de pacientes se diagnostican cuando hacen embolismo, ya sea cerebral o periférico. Y pues sí es una lástima porque si es periférico existe la oportunidad de retirar, de sacar el trombo y salvar la extremidad. Sin embargo, en un evento vascular cerebral, a pesar de que hoy en día se utiliza trombolisis, no, generalmente deja un daño importante.
Muy bien. Y cuando es pulmonar, que es más raro, por miocardiopatía dilatada, pues, pero sobre todo en aquellos que tienen dilatación de cavidades derechas, pues también se asocia una alta mortalidad. Puede haber síncope y muerte súbita. La muerte súbita generalmente es por arritmias. Porque, bueno, mencionamos las más frecuentes, que es la taquicardia y fibrilación auricular, pero potencialmente puede tener taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular, que son mortales. Ahora bien, de las características paraclínicas, ya mencionamos algunos datos del electrocardiograma y generalmente deben ser estudiados, bueno, primeramente con un electrocardiograma para evaluar en reposo y adicionalmente con un monitoreo Holter para investigar las arritmias, ya que el electrocardiograma en reposo pues tienen poca probabilidad de detectar un evento de arritmias. Y el monitoreo Holter pues consiste en un electrocardiograma, pero de 24 horas que el paciente lleva conectado. Entonces, un QRS ancho de más de 150 milisegundos se asocia a una mayor mortalidad. Y un QRS ancho, ¿en qué caso los vemos? Que ya me lo mencionaron. Bueno, pueden tener taquicardia de QRS ancho, esa es una característica, pero clásicamente el puro QRS ancho habla, bueno, ya sería otra enfermedad, puede haberlo, pero ya sería muy mala suerte tener una miocardiopatía dilatada más un Wolff-Parkinson, puede suceder, pero clásicamente esto define que un bloqueo de rama, ¿no? Un QRS ancho clásicamente nos define un bloqueo de rama, ya sea izquierda o derecha. Muy bien, la radiografía de tórax, pues tenemos cardiomegalia global, aunque puede haber predominio de algunas cavidades, y el ecocardiograma pues es de gran utilidad para medir directamente los diámetros, la función ventricular en una forma no invasiva. Entonces estas son las características de radiografía de tórax, que dependiendo de la evolución podemos encontrar hasta edema agudo pulmonar, sobre todo en aquellos que lleguen en fase aguda o bien crónico agudizados. Bueno, ahora sí, un electrocardiograma, a ver qué les parece. Tiene un QRS ancho, ¿no? De entrada. Sí se puede ver. Ahí, ¿cuántos cuadritos tiene? 1, 2, 3, 4. 160, 4 por 4, 16, 160 milisegundos. ¿Y les gusta para qué bloqueo de rama? Bloqueo de rama izquierda, ajá, y clásicamente con ¿qué morfología? QS, ajá, o bien una R muy pequeña, puede tenerla en las primeras derivaciones precordiales, y un QRS ancho con R generalmente alta, en este caso no lo es así, en derivaciones izquierdas, B5 y B6, muchas veces empastados, por lo mismo ancho del complejo, y alteraciones secundarias de la repolarización. Pero si ustedes ven este electrocardiograma, principalmente aquí, ¿qué diagnóstico podrían dar también? Aunque lo sugiera. Ajá, tienen bloqueo completo de la rama izquierda, pero con amputación de la onda R, sugiere también necrosis. Les digo sugiere porque al tener el bloqueo de la rama izquierda puede enmascarar el infarto, pero lo sugiere porque progresa muy poco el primer vector. Entonces recuerden que también estos pacientes tienen parches de fibrosis, áreas que pueden simular infarto. A ver este de aquí, ¿qué les parece? También es rama izquierda, pero prácticamente aquí de B1 a B3, ¿cómo está la morfología? Prácticamente no tiene onda R. ¿Ya lo vieron? Entonces, al ver este electro, uno piensa más en necrosis que en una miocardiopatía. Además, tiene una R terminal, una onda R terminal. Esto sugiere que es un bloqueo de rama derecha en esta morfología, pero que le falte la
primera R. Pero tiene un QRS tan ancho que también tiene morfología de, aquí, ¿cómo lo ven? B5 y B6. Como rama izquierda, ¿verdad? Está un poco ambiguo. Ser un corazón muy dilatado, que tiene morfología en estas derivaciones tanto de rama derecha como izquierdas. Entonces, lo importante es que al ver esto, ustedes pueden sospechar en un infarto, por supuesto, porque no tiene primer vector. Pero, obviamente, el diagnóstico es integral, no solamente el electrocardiograma. Acuérdense que el electrocardiograma tiene una sensibilidad más o menos baja para la cardiopatía isquémica. ¿Cuánto es? Más o menos. Alrededor de 65%. Aumenta si es con dolor, por supuesto, pero en un electrocardiograma en reposo no es tan alta la sensibilidad. Aún así, bueno, son nuestras primeras armas diagnósticas y es lo más accesible para valorar, ¿no? Para clínicos. Entonces, decíamos que la fracción de expulsión es importante. ¿Y a qué se refiere la fracción de expulsión? ¿Todos la conocen? ¿Sí? Es una fracción, un porcentaje ¿de qué? Y, perdón, un detalle importante. Casi siempre que estamos hablando de las funciones cardíacas, nos referimos al ventrículo izquierdo. Entonces, si digo yo fracción de expulsión, me refiero siempre al izquierdo. Si quiero hablar del derecho, lo enfatizamos. Siempre decimos dilatación ventricular derecha, si quiero decirlo. Pero si de entrada mencionamos dilatación ventricular, disfunción sistólica, generalmente estamos hablando del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, la fracción es aquel porcentaje de sangre que se expulsa en un latido respecto, pero recuerden que es una fracción, un porcentaje respecto a ¿qué? Respecto al volumen que tiene en diástole el ventrículo izquierdo. Entonces, acuérdense de estas leyes, que el corazón es capaz de bombear lo que recibe en condiciones fisiológicas, ¿no? ¿Cómo se llama esta ley? Muy conocida por ustedes, ¿no? Frank Starling. Ajá. Aquí aplica de tal forma que cuando ya la fibra no está íntegra, pues se pierde este mecanismo. Entonces, si ustedes hiperhidratan a un paciente, lo sobrecargan de volumen, ¿qué le sucede a una persona sana, a un corazón sano? ¿Cuál es su mecanismo compensador? Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de expulsar todo el volumen que le está llegando y aumenta su contractilidad. Entonces, aumenta contractilidad y aumenta frecuencia. Aún un corazón normal, pero porque está respondiendo a este mecanismo. Ahora, ¿qué sucede? Un corazón que tiene daño miocárdico, si ustedes le sobrecargan de volumen, ¿qué va a suceder? Lo que vulgarmente se dice se encharca, ¿no? Porque no es capaz de expulsar, perdón por la palabra, pero sí se utiliza coloquialmente, dije. No es capaz de expulsar lo que recibe, porque ya no tiene integridad de la fibra miocárdica. Por eso la relevancia aquí. Entonces, clásicamente tiene una disminución en la función contráctil y, por lo tanto, disminución en su capacidad, en la función sistólica primordialmente, aunque también se altera la función diastólica. Vamos a ver más adelante. Entonces, los diámetros están aumentados, esto ya lo mencionamos, en consecuencia el volumen sistólico será menor. También tiene alteración de la distensibilidad, porque tiene componente de fibrosis, que ya lo hemos dicho, y a consecuencia de esta dilatación puede haber insuficiencias valvulares, no porque estén dañadas las válvulas, sino por dilatación de las cavidades, las valvas ya no alcanzan a coaptar. Y algo muy importante, las presiones de llenado, seguramente han escuchado de esto o han leído, que se utiliza como un parámetro también pronóstico, sobre todo en los pacientes con cardiopatía isquémica. ¿Qué significan las presiones de llenado? ¿De qué estamos hablando? ¿Sístole o diástole en el ciclo cardíaco? ¿Y cómo son normalmente? Bueno, no importa que no me digan la cifra, pero
valores muy bajos, ¿no? Porque incluso hay un momento de la diástole, recordemos, en que la presión es tan baja que hay un mecanismo de succión para contribuir al llenado ventricular. Entonces, normalmente son presiones muy bajas y es más baja al principio de la diástole, al final de ella incrementan porque está llenando el volumen, entonces generalmente al final es un poquito más alta. Sin embargo, los valores que se manejan son entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Y esto es importante porque también lo van a correlacionar con otra presión que se maneja mucho en los valores hemodinámicos. ¿A qué les suena, familiar? ¿Presión qué? ¿Presión qué? ¿Capilar? Por ahí escuché algo de capilar, ¿qué? ¿O en cuña? ¿No les suena? Acuérdense que en el momento de reposo, en el momento de diástole, si ustedes valoraran la presión retrógrada, que sería ventrículo izquierdo, yéndonos hacia atrás, ¿qué seguiría? Aurícula izquierda y antes de los capilares, bueno, venas pulmonares y así se van hasta llegar al capilar. En el momento en que las valvas están abiertas, prácticamente es la misma presión. Entonces, si yo les digo máxima presión de 12 de llenado ventricular, hablamos de presión capilar máxima de 12, que son las cifras que se manejan en un poco más universales. Pueden variar, pueden ver que algunas clasificaciones utilizan 15 o 18, pero en general 12 es un parámetro más utilizado. Y pues obviamente vamos comprendiendo cómo presiones de llenado altas en ventrículo izquierdo nos da una repercusión pulmonar. Y de ahí viene toda la clínica de la insuficiencia cardíaca que ustedes ya conocen, primordialmente la disnea. Entonces, un daño del ventrículo izquierdo nos va a repercutir a este nivel. Entonces, bueno, aquí está la ley de Frank-Starling, que tanto nos gusta. Normal es volumen sistólico y presión. Quiere decir que el ventrículo maneja cierta presión para un determinado volumen. ¿Qué sucede en la miocardiopatía dilatada? Decíamos que no es capaz de manejar el volumen, o bien ante cierto volumen tolerará menos la presión. Entonces, vean que el volumen sistólico es menor y con presiones altas. Vamos a ponerlo aquí. Si se somete a estrés un corazón, ¿cómo estará el volumen y cómo estará la presión? Si está en reposo, probablemente lo tolere bien, pero ante una situación de estrés, ¿qué va a pasar con el ventrículo? Intentará aumentar su fracción de expulsión, pero no lo va a lograr. A expensas de eso, tendremos incremento de las presiones diastólicas o presiones de llenado. Entonces, probablemente un paciente en reposo tolere en forma adecuada algunas circunstancias, o bien pacientes que no hacen ejercicio, que están más en cama, o por ahí alguien anda levantando la mano cuando dijimos algo de ejercicio, probablemente no sometan a estrés a la fibra miocárdica, pero ante una circunstancia de estrés, llámese fiebre, cirugía, sobrecarga de volumen, el ventrículo izquierdo, la fibra miocárdica que está insuficiente, no tolerará esta carga o este estrés, entonces a expensas de ello incrementan presiones de llenado. Y la fracción de expulsión no será capaz de incrementar. ¿Qué sucede con la dilatación? Ya lo habíamos mencionado, las cavidades se encuentran dilatadas y cuando esto sucede se presenta estasis sanguínea. Es más evidente a nivel de las aurículas porque tienen una pared más delgada, entonces tienen menos tolerancia a las presiones y se dilatan con mayor facilidad. Y esto nos conlleva a la formación de trombos, como se ve aquí en el esquema. Aquí es la orejuela izquierda, corresponde al apéndice auricular izquierdo, que por su morfología, recuerdan esto, que la orejuela izquierda tiene una morfología
en forma de dedo de guante, comparada con la derecha que es triangular. Entonces, esta morfología favorece a la formación de trombos cuando hay estasis sanguínea y más frecuentemente a nivel de las aurículas. Vamos a ver si corre esta imagen. Bueno, son las cavidades ventriculares. Tenemos izquierdas, aquí lo utilizamos invertido, pero esto es más que nada por escuela. Entonces, cavidades izquierdas y cavidades derechas. El ecocardiograma se realiza con el transductor en diferentes posiciones para valorarlo. Pero aquí lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Vean cómo está la movilidad del ventrículo izquierdo. No traje uno normal, pero si ven, casi no reduce la cavidad en sístole. Cuando contrae, sístole es cuando se cierran las válvulas, la mitral en este caso. Vean que prácticamente permanece igual la cavidad en diástole y en sístole. Casi no hay diferencia. Estos pacientes presentan hipocinesia generalizada, que es una forma de diferenciar de otras causas de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo esperarían encontrarlo en un paciente con infarto? Que tenga algún sitio. Alguna zona que tuviera una zona específica. Por ejemplo, bueno, esta de aquí es la que se mueve menos. Podrían decirme, bueno, aquí tiene un infarto, esta zona probablemente. Se mueve menos, sin embargo, toda la cavidad se mueve muy poco. Entonces, esto lo catalogamos como una hipocinesia generalizada. Cuando existe infarto, hay una zona específica que no se mueve. Por ejemplo, aquí. Y si es algo reciente, las paredes normales tienen una movilidad incrementada, tratando de compensar la zona que no se mueve. Además, bueno, podemos observar la aurícula izquierda dilatada también. Vamos a ver si tenemos... Esta es una imagen fija, pero donde observamos las insuficiencias que ya mencionamos, que es por dilatación de las cavidades, aunque las válvulas se encuentren normales. Y a ver si este corre también. Sí. Entonces, esa es la forma en que se puede evaluar. Entonces, es muy práctico y orienta en forma importante al diagnóstico. Como tenemos estos fenómenos adicionales. Muy bien. De todas formas, los pacientes llegan hasta el cateterismo cardíaco para el diagnóstico, y esto es para investigar principalmente a las arterias coronarias, de tal forma que los pacientes con miocardiopatía dilatada tendrán arterias coronarias sanas. Esto es que no existe obstrucciones, porque no es una etiología isquémica, a menos que los pacientes hayan tenido múltiples infartos, tengan lesiones coronarias y nos llevó a una miocardiopatía isquémica o cardiomiopatía isquémica, como la habíamos mencionado. Entonces, parte del diagnóstico es hacer la diferencia con la cardiopatía isquémica, y ahí pues el diagnóstico sería más sencillo. Pero los pacientes con esta entidad pues no tienen lesiones coronarias. Adicionalmente, bueno, se pueden medir directamente las presiones por el cateterismo cardíaco, valorar la ventriculografía, que es esto, cuando se introduce un medio de contraste y se hace un dibujo por la misma imagen contrastada de la cavidad ventricular. En este caso es un ventrículo dilatado y en la vía de salida con la aorta, el callado y la parte descendente. El tratamiento pues es de insuficiencia cardíaca y además complementario con antiarrítmico. Se utiliza también anticoagulación, por lo que ya mencionamos. Existe cirugía para tratar de reducir el volumen ventricular, sin embargo esto no ha sido tan exitoso como se esperaba. Hay algunas series con buenos resultados, pero hasta ahorita pues el tratamiento ideal es el trasplante cardíaco, lo cual también pues no es tan prometedor, porque ya mencionamos que existe un daño intrínseco, así es que no hay forma de
de incrementar o de mejorar la función ventricular en una forma tan objetiva. Por supuesto que los inotrópicos ayudan mejorando la contractilidad en las fibras que todavía estén funcionales, pero por supuesto es solamente paliativo. Bueno, de hecho el trasplante también es paliativo porque pues conlleva muchas cosas. El marcapaso se ha utilizado para tratar de mejorar un poco la conducción eléctrica, dado que estos pacientes cursan con bloqueos de rama, como ya lo mencionamos, y se trata de lograr una mejor sincronía, es lo que se ha manejado últimamente. Esto, bueno, es un tema aparte, pero son aspectos muy interesantes donde se ponen 3 cables al corazón, uno en ventrículo izquierdo, otro en el derecho y otro el del ventrículo izquierdo, se pone por medio del seno coronario, dado que no se pueden poner catéteres en cavidades en ventrículo izquierdo, pues saben todos por qué, ¿no? Por la característica de la sangre arterial. Nunca se pone un catéter en el ventrículo izquierdo. Bueno, transitoriamente, nada más para medir presión durante una cirugía o durante un procedimiento, pero nunca se pueden dejar dispositivos, porque la sangre arterial se trombosa inmediatamente. Entonces, la forma en que se hace es que se lleva un catéter al ventrículo izquierdo por medio del seno coronario, por la vena, y se logra estimular al ventrículo izquierdo. Esto es porque los corazones muy dilatados tienen asincronía. Esto es, la conducción eléctrica va muy desordenada. ¿Recuerdan el electrocardiograma que tenía tanto morfología de rama derecha como izquierda? Tiene una alteración muy importante en la conducción y esta sincronía produce mayor deterioro y menor fracción de expulsión. Entonces, un manejo alternativo es utilizar un marcapaso, que es un resincronizador cardíaco con 3 cables, para tratar de ordenar lo más posible la conducción eléctrica y mejorar la clínica del paciente. Entonces, se han obtenido buenos resultados, no se maneja en todos los centros, desafortunadamente, pero es una de las terapias alternativas, dado que el trasplante no es tan accesible, no hay donadores, o sea, es además cambiar una enfermedad por otra, someter al paciente a una inmunodepresión muy severa, con una mortalidad muy alta. Entonces, estas son las alternativas que se han utilizado, que bueno, es bueno que las conozcamos. Y la reducción de volumen es algo que suena muy sencillo, que por ahí uno de los estudiosos dijo, si el problema es el tamaño, pues vamos a hacerlo más chiquito, ¿no? O sea, tan sencillo como eso, y empezaron a hacer una aplicación del ventrículo izquierdo para disminuir la estasis sanguínea, disminuir la cámara cardíaca, y algunos buenos resultados hay al respecto. Si alguien se interesa, es la cirugía de Batista, y tiene una historia muy interesante la forma en que fueron desarrollando la técnica, muy criticado por los grandes centros, pero recientemente se han retomado estas técnicas, lo están haciendo nuevamente en algunos lugares y con resultados, pues, en algunos grupos han sido buenos, todavía no tan para aplicabilidad general. Bueno, una de las miocardiopatías en especial que quiero mencionar, aunque sea brevemente, es miocardiopatía periparto. Se presenta al final, ya sea en el últimos 2 meses del embarazo o hasta los 6 meses del posparto o de la cirugía. En este caso, y se atribuye a una sensibilidad alterada a una infección viral como probabilidad, entra en las adquiridas, en las miocardiopatías adquiridas, y además una mala regulación inmunológica por la exposición a los antígenos fetales. Entonces, algunos son transitorios, con mejoría, pero hay casos que quedan con miocardiopatía dilatada. Entonces, en la mujer esa es una etiología obligada que se debe buscar si estuvo relacionada con su embarazo.
Cardiomiopatía del ventrículo derecho, también la quería mencionar. Estas son poco estudiadas porque la frecuencia es menor, pero hoy en día se le ha dado más importancia porque se ha identificado con los atletas. De hecho, en la población de Italia se ha encontrado como la primer causa de muerte en atletas, siendo que, bueno, existe otra que también la vamos a ver en otra patología, y ocurre un fenómeno extraño, por así decir, donde el tejido adiposo infiltra en el miocardio a nivel del ventrículo derecho, por eso se llama así, y se caracteriza por arritmias potencialmente letales, que ya saben cuáles son, ¿no? Siempre que hablamos de estas arritmias nos referimos a taquicardia ventricular, fibrilación, ya las habíamos mencionado. Entonces, generalmente tiene alteraciones segmentarias, como si fuera un infarto del ventrículo derecho en algunas porciones, y en consecuencia arritmias. También hay defecto genético identificado y se incluye en la enfermedad de EUL cuando es hereditario. Entonces, quise ponerles ¿sí? ¿Se considera una infiltración del sistema de conducción como tal? Sí, de hecho, no solamente el tejido de conducción, sino en el miocardio hay infiltración grasa y fibrosa, tanto adipocitos como colágena, que va infiltrando el tejido miocárdico, incluyendo la porción, lo de conducción. Pero para tener una arritmia no necesitas que la infiltración esté directamente en el tejido de conducción, simplemente que exista algún sitio anormal que puede despertar un foco ectópico dentro del miocardio. Sí, esta es, bueno, relativamente reciente su descripción, tendrá unos 15 o 20 años a lo mucho que se identificó la displasia ritmogénica. Y una característica importante, les quiero mostrar aquí en el electrocardiograma. Los pacientes pueden o no tener bloqueo de rama derecha, y cuando no lo tienen es probable encontrar esta onda épsilon que se describe en la rama ascendente de B1 y B2 principalmente. Esa es una característica para identificarlo. Entonces, el diagnóstico es por resonancia magnética porque nos permite observar la infiltración, por ejemplo aquí es fibrosis, toda esta zona del ventrículo derecho. Bueno, quiero decirles que la resonancia magnética ha superado con mucho a las herramientas diagnósticas y prácticamente es el estándar de oro para diagnóstico de cardiopatías. Sin embargo, es muy caro, tiene también riesgos, se utiliza contraste, entonces no es tan práctico, no todos los pacientes pueden ir a este estudio y no se tiene en todos los centros. Pero bueno, aquellos que tienen una patología de diagnóstico difícil pueden ser llevados a la resonancia magnética. La enfermedad de Chagas, también nada más para mencionárselas, también entra dentro de la miocardiopatía dilatada y una de las características importantes es que se asocia a otros fenómenos a nivel del sistema nervioso autónomo y en consecuencia manifestaciones con acalasia, por ejemplo. Puede identificarse la fase aguda de miocarditis en muchos de los casos y en estos el tratamiento oportuno sí mejora el pronóstico, sí se ha demostrado. Pero igualmente la mayoría de los casos los vemos en fase tardía y característicamente presentan aneurismas a nivel de la punta del corazón. Y esto es importante porque en zonas que no son endémicas, antes de pensar en Chagas, pues se piensa en un infarto y se diagnostica otra cosa antes que el Chagas, pero bueno, es dentro de la miocardiopatía dilatada, además de los aneurismas, finalmente el corazón se dilata y queda con insuficiencia cardíaca, con daño. Muy bien, esto sería de la dilatada. Como ven, hay una lista larga de la etiología. Lo importante es que hay que pensar que todos aquellos pacientes que vemos con insuficiencia cardíaca pueden tener una causa potencialmente reversible y deben ser estudiados y llevados, si es posible, hasta la biopsia endomiocárdica, la cual se hace generalmente a nivel de cavidades derechas por cateterismo.
No siempre es diagnóstica, muchas veces nos da nada más la etapa final e igualmente los datos de fibrosis y alteraciones que ya mencionamos, pero existen otros casos donde sí pueda ser diagnóstica. Muy bien, otra de las miocardiopatías es la hipertrófica, tiene unos fenómenos muy interesantes para describir y se caracteriza por incremento en el grosor de la pared ventricular. Tiene clásicamente disfunción diastólica, porque el engrosamiento de la pared ventricular causa rigidez y en consecuencia limitación para el llenado ventricular. La función sistólica generalmente se encuentra conservada, aunque en etapas finales también puede claudicar y terminar también con insuficiencia cardíaca. También se ha identificado una transmisión autosómica dominante en ciertas variedades. Entonces, esta es una imagen de las cavidades ventriculares, pero vistas en una forma transversal, es como si se seccionara a mitad del ventrículo, izquierdo y derecho, porque aquí sí están los dos. Entonces, vean, la morfología del ventrículo izquierdo en este tipo de corte generalmente es redondeada, como lo vemos aquí, y el ventrículo derecho lo rodea. Esa es la anatomía normal. En este caso, el grosor de pared se encuentra tan incrementado que reduce a la cavidad ventricular. Estos son los músculos papilares que también se encuentran con hipertrofia. Y en este caso, la hipertrofia es difusa porque también incluye a las cavidades derechas. Clásicamente lo encontramos en las izquierdas. Pero no es solamente la hipertrofia como en los pacientes que presentan una evolución de una enfermedad sistémica. Por ejemplo, ¿cuál es la enfermedad sistémica que nos causa hipertrofia? La hipertensión arterial, y que se asocia con una cardiopatía, no cardiomiopatía, sino cardiopatía hipertrófica o cardiopatía hipertensiva. E igualmente, muchos pacientes con simplemente hipertensión en fases tardías se llegan a dilatar. Entonces, acuérdense que todo en fase tardía de evolución cae a un daño miocárdico e insuficiencia cardíaca. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia de una cardiopatía hipertensiva que está dado por una poscarga alta con hipertrofia de las fibras miocárdicas en relación con una miocardiopatía hipertrófica? Aquí las fibras miocárdicas se encuentran desordenadas y presentan una alteración estructural. Entonces esa es una característica fundamental. Pierden su empalizada normal, las fibras, los miocitos, y por tanto esto produce alteraciones en las uniones celulares y esto nos conllevará a qué fenómeno. ¿Qué se imaginan ustedes? La alteración de las células musculares que se encuentran desorganizadas, ¿qué presentarán estos pacientes? La contractilidad se encuentra conservada por lo general y al contrario, pueden estar en un estado hiperdinámico por la hipertrofia. Por ahí escuché, alguien mencionó, presentan arritmias de cualquier tipo y potencialmente letales. Se clasifica de acuerdo a su morfología, fíjense bien, lo cual también hace una diferencia con la cardiopatía hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva presenta una hipertrofia difusa, concéntrica. En cambio, la miocardiopatía hipertrófica podemos tener estas diferentes presentaciones: septal asimétrica, medio ventricular y apical. Hemodinámicamente pueden presentar obstrucción. ¿Cuáles se imaginan que presenten obstrucción de estos que están aquí? ¿No? ¿No les suena? Bueno, ahorita les pongo la imagen para que... Este es un ventrículo izquierdo, está colocado en forma longitudinal, de tal forma que la aurícula izquierda se encuentra aquí, y este es el septum, y esta es la pared posterior. A ver, para los que se están durmiendo, vean la imagen, a lo mejor aburre menos ver imágenes que letras, y para que piensen un poquito, ¿dónde estará la obstrucción?
obstrucción de llenado u obstrucción de salida, ¿de qué se imaginan? Despiértense un poquito. De salida, entonces, la vía de salida del ventrículo izquierdo podrá verse afectada en aquellos que tienen hipertrofia, ¿en qué sitio? A nivel septal, ¿sí? Entonces existen las variedades obstructiva y no obstructiva, y eso va a cambiar el tratamiento y el pronóstico, por supuesto. Entonces recuerden, anatómicamente el ventrículo izquierdo y derecho pues son muy diferentes. De hecho, tienen características que son útiles para diferenciarlos, por ejemplo, en los niños que tienen cardiopatías complejas. Una de las características es que presentan continuidad entre la aurícula y el tracto de salida a nivel aórtico, que de hecho se denomina así, la continuidad mitroaórtica. Esto es importante en esta patología porque si ven, la vía de salida del ventrículo izquierdo que está aquí está la aorta, nada más que está seccionada, está muy relacionada con la mitral. Vean cómo se encuentra aquí. Esta es la mitral, la valva anterior y la valva posterior. Entonces, si tenemos hipertrofia en esta zona, que bueno, obviamente no lo podemos ver en forma dinámica, pero imagínense ustedes este grosor en diástole. Ahora durante la sístole las paredes ventriculares presentan engrosamiento y disminuyen la cavidad durante la expulsión de la sangre. Entonces, ¿qué sucederá aquí? Obstruye, y esto produce un fenómeno de tracción, el hecho de que se forme una columna o un chorro de sangre, por así decir, a este nivel que va hacia la salida durante la sístole, tiende a traccionar a la valva septal, a la valva anterior de la mitral. Y ese fenómeno se conoce por sus siglas en inglés como SAM, que es movimiento anterior septal. Cuando tienen ese fenómeno, la obstrucción es todavía mayor. Entonces, si tenemos obstrucción en la vía de salida del ventrículo izquierdo, esto se parecerá a qué patología valvular. A una estenosis aórtica, y clínicamente es muy semejante. Así es que al ratito que veamos estenosis aórtica, pues ya se van a saber todos los datos clínicos, va a estar más fácil. Este fenómeno se ve principalmente a la mitad de la sístole o en la telesístole. Entonces vean cómo se tracciona la valva mitral, la valva anterior, y reduce aún más la cavidad, que de por sí se ve reducida por la hipertrofia. Este fenómeno se ve generalmente en la septal asimétrica, o sea que hay pacientes que tienen las paredes laterales normales o ligeramente incrementadas y el septum muy engrosado. Es una variedad, pero existe también difusas, también puede llegar a presentarlo, o bien, ¿cuál otra les puse ahí? ¿No se acuerdan? Medio ventricular. La medio ventricular también puede llegar a presentar obstrucción porque tiene tanto hipertrofia lateral como septal, y este produce obstrucción un poco más abajo, a nivel precisamente medio ventricular. La apical no produce obstrucción y se conocía como variedad japonesa porque es donde se había descrito originalmente, pero produce fenómenos de arritmias muy importantes. Entonces, bueno, esto es nada más para recordar la anatomía nuevamente, la válvula aórtica, pero abierta. Entonces, recuerden que los famosos nichos de golondrina, como se describen las valvas, porque están pegados a la pared. Aquí se encuentran, y vean la mitral que cerca está. O sea, por esto hablamos, esta zona es la continuidad mitroaórtica. No así en el ventrículo derecho, que tiene una vía de entrada por un sitio, por la tricúspide, y la vía de salida es completamente opuesta. Entonces, hay pacientes que pueden pasar asintomáticos durante toda la vida y no presentar ningún problema, pero hay quienes, sobre todo cuando se someten a un esfuerzo físico, principalmente ejercicios
deportes de competencia, como ha sucedido en los atletas, desarrollar los síntomas. Entonces, como ven, síntomas severos solamente un 15% los puede presentar. Por eso ahora, bueno, las cosas están cambiando, los atletas estudian. Anteriormente pues solamente se les hacía un electrocardiograma, a muchos de ellos una prueba de esfuerzo y hasta ahí, pero no se estudiaba con algo más, ¿no? Hoy en día sí, como han sucedido tantas cosas y varios de ellos se han identificado con miocardiopatía hipertrófica. De hecho, esta es la causa a nivel mundial identificada como la causa principal de muerte en atletas, que no, sobre todo los que no se conocían como cardiópatas, a excepción del grupo italiano que ya les mencioné. Entonces, respecto a los datos clínicos, los pacientes presentan disnea y aquí les puse, la D2 del ventrículo izquierdo se refiere a la famosa presión de llenado ventricular izquierda. Recuerdan que mencionamos que la principal afección es diastólica, porque existe rigidez de la pared, por la hipertrofia que presenta, entonces tienen presiones de llenado altas. Angina, aquí ya les puse las causas, entonces nada más para tratar de identificarlos. Son pacientes que tienen coronarias sanas, pero presentan angina, dolor tipo anginoso, porque tienen una masa miocárdica aumentada, número 1. Por la presión diastólica elevada, recuerden que las coronarias llenan ¿en qué fase del ciclo? En diástole. Entonces, si tenemos una presión que sobre el endocardio ejerce una presión alta, no permite un llenado adecuado diastólico. Además que la misma masa miocárdica incrementada comprime también las coronarias y produce alteraciones de la vasomoción, de los vasos intramiocárdicos, y además tenemos la sístole prolongada. Esto ocurre también en la estenosis aórtica, prácticamente es el mismo fenómeno, porque tenemos sístole prolongada. ¿Qué dura más? Bueno, esto es muy básico, pero de todas formas, sístole o diástole, normalmente en el ciclo cardíaco, que es el silencio mayor, ¿no? Se denomina silencio menor y luego silencio mayor, la diástole. ¿Por qué incrementa la sístole? En aquellos que tenemos obstrucción en el tracto de salida o en la válvula aórtica, cualquiera de los dos, tiene que aumentar su presión para expulsar el volumen. Entonces esto prolonga la sístole a expensas de acortar la diástole. Entonces aún tiene menor tiempo para el llenado coronario. Todo esto produce angina en el paciente. Bueno, además de disnea, que es el principal síntoma. Puede presentarse síncope, que esto pues generalmente es muy aparatoso, y muchos de estos pacientes, más que síncope, es muerte súbita. Los pacientes tienen un evento final, en un evento aparentemente sincopal, que puede ser en parte por alteraciones del retorno venoso, alteraciones en la expulsión, pero frecuentemente por arritmias. Algunos de ellos puede ser meramente por un reflejo vagal y no significar mayor problema, que esto pues son los más benignos, pero da pie a estudiarlos, bueno, afortunadamente aquellos que presenten síntomas y diagnosticar este tipo de patología. Entonces, causas de muerte súbita, la miocardiopatía hipertrófica es la principal causa, y sobre todo en atletas es donde más está identificado. Existen otras, por supuesto, como las anomalías coronarias, y esto es muy difícil, no se puede diagnosticar más que con cateterismo cardíaco. Actualmente con el ecocardiograma puede verse el nacimiento de las arterias coronarias, pero no se puede evaluar el trayecto, así es que es algo muy difícil de sospechar. Esto sería en los pacientes que tienen historia familiar de muerte súbita, los que entrarían a un estudio más fino, ¿no? Pero la miocardiopatía hipertrófica pues puede sospecharse por electrocardiograma, la radiografía puede a veces dar alguna orientación y por supuesto con ecocardiografía se puede diagnosticar.
Entonces, en la exploración física tendremos los fenómenos muy semejantes a la estenosis aórtica. Entonces, el pulso carotídeo, principalmente el carotídeo es donde más se puede detectar, pero también puede ser a nivel periférico con una doble elevación. Esto es porque existe una obstrucción a la salida y presentar un doble impulso. No todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica van a tener estos fenómenos, por supuesto en aquellos en que tenemos una obstrucción dinámica significativa, porque los que no son obstructivos pueden no tener ningún síntoma o signo que nos revelen estos datos y ni lo hagan sospechar. ¿Cómo sería el soplo cardíaco? Pensando en la obstrucción dinámica, por supuesto en aquellos que tienen este componente. Un soplo de expulsión, bueno, la intensidad es variable de acuerdo a qué tanta obstrucción presenten, pero recuerden que estamos hablando de la vía de salida del ventrículo izquierdo, entonces será un soplo en qué focos, aórtico principalmente, en la base, pero también los aórticos pueden irradiarse al ápex, ¿sí? Entonces, como es de expulsión, ¿en qué parte del ciclo estará? En la sístole y clásicamente mesosistólico. Con esta característica de morfología que vemos aquí, se observa más claro en este de acá, que empieza con una intensidad leve para alcanzar un máximo a la mitad y posteriormente bajar. Por esto se denomina como crescendo decrescendo y también se denomina en diamante o romboidal. Claro que, bueno, soplos muy suaves, pues no podemos detectarles tantas cosas, pero un soplo intenso sí lo pueden percibir, que tiene un incremento máximo y posteriormente es más suave. Este soplo es, digamos, áspero generalmente. Cuando tienen estenosis aórtica y hay calcificación suele ser más rudo todavía. El de la miocardiopatía hipertrófica es áspero pero no tan rasposo, por así decirlo, grave y mesosistólico. Puede tener un fenómeno de irradiación hacia el ápex, que probablemente ya lo conocen también de la semiología. ¿No les suena familiar? ¿No? El fenómeno se describe como auscultación en los focos de la base, como un soplo grave, y conforme se acercan al ápex, el soplo se ausculta más agudo, o de alta frecuencia. Y da la impresión, fíjense bien, si ustedes auscultan un soplo aquí en la base, y posteriormente en el ápex lo auscultan el mismo soplo, pero en una forma más aguda, podrían pensar que además tienen ¿qué otro fenómeno valvular? Un soplo sistólico en el ápex, que sea más suave que el de la base. Clásicamente, ¿de qué es este soplo? En la punta del corazón, de insuficiencia mitral. Entonces, es muy difícil distinguir si tienen estenosis aórtica o bien obstrucción a la vía de salida más insuficiencia mitral, o bien es un soplo solamente de estenosis aórtica o miocardiopatía hipertrófica que tenga una irradiación que se denomina un fenómeno de Galabardán. Esa es la forma en que se describe. Entonces, bueno, puede engañarnos, no es tan fácil. Una forma, bueno, obviamente el soplo mitral generalmente se irradia hacia la axila, a la línea media axilar, generalmente es más agudo, pero bueno, en ocasiones es muy difícil definir si tiene las dos cosas. Entonces ya piden otro tipo de estudios, no solo la auscultación. Entonces, bueno, pasaríamos a los estudios diagnósticos con los estudios de gabinete. Ahora sí, ¿qué les parece este electrocardiograma? Ahora, para que despierten otra vez, ya les había dejado un sueñito adicional, pero ahora anímense para que estén despiertos. Ritmo, ¿está en ritmo qué? Aquí tiene P, ritmo sinusal. Voltaje alto,
de 1, de 2, S profunda en D3, Rs altas, B5, desde B4 hasta B6, S profundas, B1 y B2. Clásicamente, ¿de qué nos habla? Crecimiento ventricular izquierdo. No es tan objetivo hablar de hipertrofia o dilatación. Preferiblemente decimos crecimiento ventricular izquierdo, que puede ser cualquiera de las dos. Claro que hay algunas características que nos orientan más a hipertrofia. Por ejemplo, tenemos cambios secundarios de la onda T, que es una onda T negativa, que cuando tenemos datos de crecimiento ventricular izquierdo, este fenómeno, ¿cómo se llama? ¿No lo han visto? Puede confundir con isquemia, pero cuando tienen voltajes muy altos hablamos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, mucha atención aquí. Si no tuviera voltajes altos y tengo T's negativas, por supuesto que debemos pensar en isquemia. Isquemia subepicárdica, y ya lo van a ver posteriormente en cardiopatía isquémica. Bueno, espero que se acuerden de estas imágenes, así es que todos muy despiertos para que las puedan identificar. Pero si tienen crecimiento ventricular, estos cambios se asocian a sobrecarga sistólica. Entonces, estos pacientes tienen ese fenómeno. No es raro que se confundan con cardiopatía isquémica. Y además, si llegan con dolor, ya dijimos que estos pacientes presentan angina por las razones mencionadas, no es raro que se confundan. Muy bien. Entonces, nuevamente, voltajes muy altos. Y si ven aquí, el voltaje empieza alto desde B3 y B4, que esto sugiere que la hipertrofia o el crecimiento es primordialmente a nivel del septum. Desde el B2, de hecho, se da la transición eléctrica muy temprana y tenemos voltajes muy altos a este nivel. Muy bien, entonces dijimos que podíamos tener cualquier tipo de arritmia, como este ejemplo. Ahora sí, tenemos, ¿quién me lo describe? Un QRS angosto o ancho, comparado con la despolarización de base, que es la normal en este caso, y presenta la misma morfología. Entonces, ¿qué será? ¿Taquicardia o fibrilación? Taquicardia, tiene un RR constante, RR regular, aquí varía un poquito el voltaje, pero generalmente mantiene la misma morfología. Entonces, trata de una taquicardia ventricular monomórfica, de una sola, y está visto en diferentes derivaciones, que es de un monitoreo Holter. Entonces, en el ecocardiograma podemos valorar estas áreas de hipertrofia. En este caso igual es un eje corto, la parte anterior, este es el septum, y la parte posterior. Como ven, todo tiene hipertrofia, pero tiene predominio del septum, entonces es probable que sea obstructivo. En un eje largo, longitudinal, o sea, si el corazón lo ponemos acostadito, vemos hipertrofia tanto en el septum como en la pared posterior. Y aquí vemos este fenómeno de la valva mitral, vean que está pegando con la pared. ¿Cómo les mencioné que se llama? De SAM. Ajá. O más, también lo ponen como más en la literatura. Entonces, bueno, una imagen en movimiento. A ver si quiere. Vamos a darle un poquito de tiempo. Creo que no quiere funcionar. Ya se cansó. Bueno, mientras les comento respecto al gradiente. Se presenta un fenómeno de gradiente en los que son obstructivos. ¿Qué significa la palabra gradiente en sí? Hablamos de una diferencia de, ¿qué estamos hablando? De presiones en este caso, porque también puede haber gradiente de osmolaridad, por ejemplo. Entonces hablamos que hay diferencia de presión entre ventrículo izquierdo y aorta. En condiciones normales, durante la sístole, que la válvula está abierta, ¿cuál sería la diferencia de presión?
entre ventrículo izquierdo y la aorta. Prácticamente cero, porque el ventrículo izquierdo maneja 120 de presión durante la sístole y la aorta, la presión que conocemos, la presión sistémica, 120 sistólica, 120 sobre 80, entonces es la misma presión en sístole. Pero si tenemos obstrucción a la salida, ya sea a nivel del músculo, que en este caso sería antes de la válvula aórtica, que también se denomina como obstrucción subaórtica, o bien obstrucción a nivel de la válvula aórtica, durante la sístole vamos a tener un incremento de presión en el ventrículo izquierdo y la aorta no tiene por qué aumentar su presión, conserva su presión normal. Entonces tenemos este fenómeno, de subaórtica. En el ventrículo izquierdo, este es un trazo de presión por cateterismo. Vemos que la presión llega hasta 200. Y en la aorta, que sería esta, vean la presión de 100 o 110, que sería una presión normal. Esto, si juntamos nuestras dos curvas, la presión del ventrículo con la presión de la aorta, vean la diferencia que hay en el momento de la sístole. Este es el gradiente de presión. Ahora bien, en uno normal, como es este, vean cómo la presión del ventrículo izquierdo está aquí, es la misma en sístole que la presión de la aorta. Entonces aquí se empalman las dos curvas y no tenemos diferencia de presión. Entonces, a ver, traten de despertar porque esto se lo voy a preguntar en aorta, ¿eh? Y ya, como ya lo vimos, pues ya lo vamos a ver más rápido. ¿Quedó claro en lo que es un gradiente de presión? ¿Sí? Bueno, entonces se los puedo preguntar como 1 hora y media más tarde. Bueno, conste, ¿eh? Ya creo que en lugar de irse a descansar, todo el mundo se fue de fiesta a este puente. Bueno, pero hacen bien, ¿verdad? Antes de continuar con el curso, dicen. Querían aprovechar. Pues sí, los veo cansados, pero ni modo. No contaban con venir a ver miocardiopatías después del largo puente. Bueno, a ver, traten de despertarse para que lo podamos ver mejor. El tratamiento va dirigido como correctivo a quitar la obstrucción en aquellos que la presentan. En los pacientes que no tienen obstrucción se da un manejo prácticamente paliativo también, se utilizan beta bloqueadores, porque recordemos que la masa miocárdica incrementada nos aumenta el consumo de oxígeno. Entonces se utiliza beta bloqueador para disminuir el consumo, disminuir la clínica de angina sobre todo, y disminuir el gradiente en aquellos que tienen obstrucción. También se utilizan calcioantagonistas y obviamente antiarrítmicos. En los casos severos el tratamiento también es trasplante, porque claro, tenemos una enfermedad intrínseca del músculo. En todas las miocardiopatías el tratamiento ideal sería el trasplante, pero pues ya sabemos que esto no se da siempre. Y los casos moderados o leves, pues solamente se da un tratamiento médico. Aquí también se utiliza el marcapaso, aunque tiene otra utilidad, no es precisamente para producir sincronía como en la miocardiopatía dilatada. Aquí la utilidad es la contraria, se trata de producir una asincronía, de tal forma que cuando el septum esté en sístole, la pared lateral se encuentre retrasada, por así decirlo, y no disminuya tanto la cavidad durante la sístole y produzca un fenómeno de obstrucción menor. Ese es el objetivo. Los resultados no han sido tan alentadores, pero hay otras alternativas como la ablación septal. ¿A qué se refiere esto? Por medio del cateterismo cardíaco se produce un infarto en la zona que está hipertrófica, sobre todo en lo septal asimétrica, es en donde más se utiliza. Recuerden que cuando hay un infarto se produce cicatriz y adelgazamiento de la pared ventricular. Entonces, al producir este adelgazamiento, pues disminuye la obstrucción en forma importante. Este es uno de los
de los tratamientos que más se está utilizando hoy en día, e incluso se empieza a hacer en niños también, y se había considerado como uno de los más seguros. Sin embargo, en una revisión reciente que hace la Clínica Mayo, nos hablan de que el fenómeno de fibrosis y cicatrización es deletérea para la función ventricular, porque es prácticamente la evolución de un infarto, solamente que este es provocado, cuidado, por supuesto, esperando toda la evolución que puede tener, se hace en un lugar de intervencionismo, se cuida el paciente en terapia intensiva o cuidados coronarios, pero de todas formas es un infarto lo que se está produciendo. De tal forma que especialmente la Clínica Mayo tiene preferencia recientemente por el tratamiento quirúrgico. Y con el tratamiento quirúrgico obviamente es una sección o un corte de este sitio de miocardio que se encuentra hipertrófico. De igual forma se deja algún grado de cicatriz, pero lo que ellos argumentan es que es más controlado el grosor de la pared que se va a quitar, de tal forma que no se produce un infarto total de la pared. Entonces es un punto controversial, a mí me pareció esto muy interesante, porque hasta hace muy poco tiempo, unos 2 años, la ablación septal es lo que más se estaba manejando y siendo como el tratamiento de preferencia. Sin embargo, hoy en día se habla de que la fibrosis causa tanto daño que es preferible regresar a una técnica previa que había quedado prácticamente en desuso, como el tratamiento quirúrgico. Entonces, como dicen en medicina, no todo está escrito, técnicas que anteriormente fueron rechazadas por los grandes centros o por los consensos de expertos, posteriormente pueden evolucionar siempre y cuando se demuestre la utilidad o la mejoría en el pronóstico. Y esto es, bueno, es muy importante en medicina, ustedes lo van a ver en su evolución y en la práctica médica, lo que ahora se denomina como medicina basada en evidencias. ¿Y qué significa esto? Que, bueno, todo diagnóstico y sobre todo el tratamiento esté basado en estudios controlados, estudios clínicos, en los cuales se demuestre la mejoría con tal medida terapéutica. No solamente por ser el criterio médico o el de cierto grupo que lo prefiera, como, bueno, yo recuerdo en la residencia era muy criticado que algunos profesores decían, bueno, en mi opinión, yo le mando a hacer esto. Bueno, sí, es válido decirlo, pero la opinión ¿en base a qué? Y alguien ahí puede decir, bueno, hay tal estudio de 200 pacientes donde se demostró que el 80% que fue a este procedimiento tuvo una mortalidad más alta, ¿no? Entonces, hoy en día esa es la forma de pensar que se está buscando, y por eso se manejan estos temas de medicina basada en evidencia. Hay mucha discusión al respecto, porque hay quienes dicen, no me importa tanto una evidencia numérica, sino quiero una evidencia clínica. Entonces, las dos se interlapan. Yo pienso que ninguna está peleada con la otra, pero sí es cierto que entre más estudiado esté un procedimiento, más evidencia tengamos de la mejoría, pues mejor será la aplicabilidad que se le pueda dar al paciente. Entonces, esto se los dejo para que ustedes lo consideren, y especialmente en cardiología existen sociedades muy fuertes como la Sociedad Europea y la Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad de Cardiología Americana también, los cuales hacen revisiones de cierto tema y establecen los lineamientos a seguir para diagnóstico y para tratamiento. Y bueno, aún así después vienen revoluciones y algún tratamiento se revoca, pero por lo menos trata de ser basado en estudios lo más posible. Entonces, ¿quieren descansar un ratito para que se despabilen? Y nos falta la miocardiopatía restrictiva de este grande grupo, ¿sí? Los que quieran se pueden poner de pie, no hay problema, para que pues traten de aprovecharlo. Yo sé que después de esto se van a ir a estudiar los temas, pero no hay mucho tiempo. Bueno, por experiencia les digo, cuando uno está preparando un examen, por más que quisieran abarcar, no pueden hacer tanto, así es que bueno, tratar de
de apoyar ahí a la curva del aprendizaje y tratar de disminuir la del olvido un poco más posible y tratar de retener, bueno, las cosas importantes. Obviamente no todo el tema se puede adquirir. Las miocardiopatías no son enfermedades tan frecuentes como la cardiopatía isquémica, pero siempre entran en el diagnóstico diferencial de las cardiopatías y pues hay que pensar en ellas para que se puedan diagnosticar. Entonces, ¿vemos la siguiente de una vez? Sí. Esta está un poco más sencilla porque su mismo nombre la define. La cardiomiopatía restrictiva produce restricción al llenado ventricular. Entonces, estamos hablando prácticamente de disfunción diastólica. Aquí les quiero comentar, la disfunción diastólica ha pasado también por una larga evolución para definirla. Todavía apenas en enero del 2009, hace poco más de un año, salió una nueva revisión en donde se hace una nueva clasificación y se trata de estudiar una forma más objetiva y más práctica, porque hay aspectos muy difíciles de definir. Por ejemplo, la diástole se refiere a la relajación ventricular y que todos sabemos que es un fenómeno activo, no pasivo como muchos años se señaló. Esto requiere energía. Con la edad, principalmente después de los 60 años, existen alteraciones de la relajación, pero existe esta línea difícil de definir entre alteración simplemente de la relajación o bien que exista una disfunción diastólica, o sea que hay una alteración de esta función que puede repercutir en el paciente. Entonces, estos datos son importantes. Obviamente en una miocardiopatía restrictiva no hay tanto problema porque es la máxima expresión de la disfunción diastólica, la alteración del llenado ventricular y la complacencia que el ventrículo tiene. Entonces recuerden ustedes, en la diástole tenemos 3 fases. ¿Quién me las dicen rápidamente? Llenado. Hay tres fases de la diástole, que obviamente todo es llenado. Llenado temprano, o fase de llenado rápido, que es lo mismo, temprano o rápido. Luego viene un periodo de diastasis, donde se equilibran las presiones entre aurícula y ventrículo, izquierda o derecha, el que gusten. Y de hecho las válvulas experimentan un cierre parcial en este momento, para posteriormente tener un llenado activo favorecido por la contracción auricular. Entonces, estas son las 3 fases clásicas. ¿En qué momento? Ahí va una pregunta. ¿Será más difícil para un ventrículo dañado, un ventrículo que tiene daño, recibir volumen? En la primera fase, que es el llenado rápido, en la diastasis, bueno, que ahí prácticamente no hay llenado, o en la contracción auricular. ¿En la contracción auricular? ¿Sí? ¿Quién dijo? ¿O no? Es la primera. Bueno, acuérdense que la primera fase es más fácil porque el ventrículo se quedó casi vacío, no vacío porque siempre hay un volumen diastólico residual, pero ahí el llenado ventricular se da por gradientes de presión. Entonces, en el momento que abre la válvula mitral, hablando del lado izquierdo, hay este fenómeno de gradiente de presión y llena rápidamente, por eso es un llenado rápido. Entonces, digamos, este es el llenado más fácil porque está dado por contracción, por un llenado pasivo, pero es un llenado temprano y rápido, dado por presiones. Sin embargo, en la última fase de la diástole, el ventrículo ya tiene volumen, o sea, ya casi se llenó, porque la primera parte contribuye entre un 70 o 75%. Entonces, es en este momento final de la diástole que para el ventrículo es más difícil aceptar volumen, porque ya está casi lleno. Y en este momento se habla de la complacencia o la complianza del ventrículo. ¿Qué quiere decir? Esta capacidad de aceptar más volumen cuando ya casi se llenó, cuando ya tiene volumen. Estamos todo dentro de la diástole. Entonces, a esto nos vamos a referir.
Toda la patología se refiere a esto. Restricción es restricción de llenado. Eso significa. Entonces, existe disfunción diastólica. Generalmente hay cierto grado de hipertrofia, dependiendo de la causa, pero básicamente hay fibrosis miocárdica y puede ser a diferentes niveles. Por ejemplo, el endocardio, hay patologías que solamente producen engrosamiento del endocardio, la parte interna. Hay otras que tienen infiltración de algunos componentes y muchos de ellos tienen componente familiar. También entran en las miocardiopatías que pueden ser adquiridas o pueden ser primarias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual hay infiltración a nivel de la punta. Este es el endocardio, acá está el miocardio. Entonces, si ven, todo esto es un componente de infiltración. Obviamente no va a tener las características elásticas para recibir el volumen. Si el miocardio está íntegro, pues la función sistólica será normal, pero en fases tardías también llega a afectarse el miocardio porque puede infiltrarlo o bien irlo dañando poco a poco con fibrosis o como un fenómeno semejante a la atrofia, por la poca posibilidad de poderse distender, va causando un daño también sistólico. Entonces, bueno, nada más para mencionar engrosamiento del endocardio. Son muchas causas, no se las tienen que aprender, pero si hubiera alguna pregunta al respecto, es la miocardiopatía clásica de una infiltración. Ahí sería más difícil confundirla, pero todo aquello que produce infiltración, como la sarcoidosis, las enfermedades metabólicas, el amiloide, pueden potencialmente producirnos restricción ventricular. O enfermedades no infiltrativas como la esclerodermia, esta enfermedad reumatológica con endurecimiento de los tejidos y en consecuencia del endocardio. Es muy agresiva, generalmente son pacientes terminales cuando los vemos ya con esta repercusión. Entonces, otros tipos de depósito y enfermedades en sí del endomiocardio, como esta fibrosis endomiocárdica, perdón, aquí hay un error, el síndrome hipereosinofílico, en el cual hay infiltración de eosinófilos y en algunos casos se asocia a las parasitosis por la hipereosinofilia que presentan y se lleguen a depositar a este nivel. Y obviamente, bueno, los tumores, la radiación en sí puede lesionar el endocardio también y hacerlo rígido, y toxicidad por algunos fármacos. Entonces, aquí hay un componente de fibrosis muy importante, pero casi siempre se ubica a este nivel de endocardio y subendocardio. Y generalmente es difuso también. Entonces, esta es una imagen de infiltración por amiloide, de forma que tenemos endocardio y toda esta porción corresponde a la infiltración. Ahora, muy bien, ¿qué sucede aquí con el ventrículo? Ya decíamos que no puede tolerar el llenado, hay restricción al llenado. ¿Qué significa esto de restricción? Quiere decir que al aceptar volumen, su presión incrementará porque no tiene esta capacidad de complianza o de distenderse. Entonces, conforme aumente el volumen, aumentará la presión. En un caso normal, un ventrículo normal, vean cómo tolera mayor cantidad de volumen y finalmente aumenta la presión al final de la diástole. ¿Recuerdan que mencionábamos esto? Al principio de la diástole la presión es muy baja, incluso cero o bien negativa por el fenómeno de succión que se presenta. Pero al final de la diástole, conforme tiene más volumen, va incrementando su presión. Pero vean en un ventrículo rígido, no complaciente, cómo la presión se dispara con pequeñas cantidades de volumen. Entonces, este es el marcador principal. El electrocardiograma es muy inespecífico,
pero muchas veces se confunde con un infarto, porque la misma fibrosis, el mismo depósito subendocárdico puede semejar una zona de cicatriz como es un infarto. Entonces, no hay algo que nos oriente a pensar en una miocardiopatía restrictiva. Y el ecocardiograma sí nos permite ver alteraciones morfológicas que nos lo orientan. Por ejemplo, engrosamiento del endocardio, como es en este caso, que se ve más brillante. En este caso es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y el endocardio, que lo logramos ver aquí. Generalmente el endocardio lo vemos como una línea delgada, y pues en condiciones normales no lo evaluamos generalmente, solamente parte de la medición de las cavidades nos sirve como una referencia para medirlo, pero cuando está engrosado, como en este caso, este es un eje corto, vemos cómo está brillante y grueso. Y este es un esquema para mostrar donde el endocardio está engrosado, el ventrículo izquierdo, y existe un trombo mural, esto es pegado a la pared. Estos pacientes frecuentemente presentan trombosis, aunque no están dilatados. Recordemos que habíamos dicho, casi siempre que hay dilatación de cavidades, hay estasis sanguínea y se puede formar trombos. En este caso, la misma zona engrosada, endurecida, pues altera la quimiotaxis y favorece a la agregación plaquetaria y formación de trombos también, a pesar de que no se encuentre dilatado. Otra característica importante es que existe dilatación de las aurículas, porque existe esta limitación al llenado ventricular, hace que las aurículas tengan que aumentar su presión y su fuerza de contracción para vaciar la sangre, obviamente durante la diástole, que sería al final de la diástole. Entonces, las cavidades auriculares tienen paredes delgadas y no tienen tanta tolerancia a desarrollar hipertrofia. Llegan a hacerlo, pero no llega a ser algo importante porque su músculo es delgado. Las fibras miocárdicas que contienen son escasas comparadas a los ventrículos. Entonces, sucumben, por así decir, a la dilatación. Y clásicamente la imagen de una miocardiopatía restrictiva es encontrar cavidades ventriculares normales o pequeñas y aurículas muy dilatadas. Esa es una morfología clásica. Y el Doppler, por medio de ecocardiografía, nos permite evaluar cómo se encuentra el llenado. El llenado ventricular se clasifica en diferentes patrones de acuerdo a su morfología. En términos generales, podemos decir esto. La primera onda que nosotros encontramos es el llenado temprano, y que, bueno, lleva la sigla E, por este motivo, en inglés. Posteriormente, la diastasis, como ven que casi no hay flujo, casi no hay paso de sangre entre aurícula y ventrículo, prácticamente se ve como una línea horizontal. Posteriormente, la contracción auricular la vemos a este nivel. Esto, bueno, pacientes que se encuentran en ritmo sinusal, por supuesto. Normalmente la relación entre una onda y otra es de 1.5. Este ya es con miocardiopatía restrictiva, pero una normal tendría la onda A más o menos a este nivel, comparada con la onda E. Estos son fenómenos hemodinámicos que se pueden medir por ecocardiografía, pero nos permite hacer una clasificación y pues nos orienta en forma importante al diagnóstico. ¿Qué sucede aquí? Y ya les había preguntado al principio que el momento más difícil para llenar del ventrículo, un ventrículo con restricción, obviamente será en el momento de la contracción auricular, o sea, al final de la diástole. Por esto vemos que el llenado se da al principio, el llenado ventricular. Y la aurícula contribuye en un porcentaje todavía menor al llenado ventricular.
esto nos habla de restricción. Esta es una característica de una miocardiopatía restrictiva y que es muy fácil de obtener mediante este estudio y orientarnos al diagnóstico. Ahora bien, hay otras patologías, por ejemplo, un paciente con infarto que en fase muy avanzada, con daño miocárdico, tenga también componente de restricción. Podemos tenerlo también, pero claro, tenemos que integrarlo también con la clínica, con la etiología probable y con el contexto del paciente. Entonces, esto mismo que ya vimos, eso es hemodinamia vista por ecocardiografía, pero la hemodinamia vista por cateterismo cardíaco es la medición de presiones intracavitarias o la medición de presiones del corazón. Nuevamente, ventrículo izquierdo, lo vemos aquí, una presión sistólica, bueno, en este caso de 80, y presión diastólica, pues llega casi al 0, no en todos los ciclos llega. Pero lo que quiero que vean es esta parte, esta curva ascendente. Vean, en el inicio de la diástole la presión es muy baja y al final de la diástole la presión se eleva, porque existe restricción al llenado ventricular. Sin embargo, casi siempre en esta patología se mantiene una diferencia entre el ventrículo izquierdo y el derecho, ya que el izquierdo es el más afectado. Es raro que se encuentre afectado el derecho, puede suceder, pero casi siempre mantiene una diferencia entre presiones entre el ventrículo izquierdo y el derecho. Esto de las presiones es importante porque lo vamos a ver posteriormente en la pericarditis constrictiva, que tiene fenómenos hemodinámicos muy semejantes al de la miocardiopatía restrictiva. Entonces se los voy a preguntar, y como aquí ya lo vimos, muy despiertos, ya en el otro se pueden echar otro sueñito, y ya, al cabo ya lo vimos. Bueno, entonces recuerden, generalmente mantiene diferencia en la presión entre ventrículo izquierdo y derecho, ¿sí? Bueno, tal vez las curvas de presión les parezcan muy aburridas, pero son es hemodinámica, es fisiología pura, ¿no? Y es una forma de ejemplificar mejor. Y la mayoría de los textos, estos temas los manejan con las curvas de presión, las curvas de cateterismo, y obviamente ya los más nuevos ya traen pues resonancia magnética y traen ecocardiografía, sin embargo siempre los correlacionan con la hemodinámica. Entonces pues es fisiología prácticamente. Otra vez aquí es diástole, todo esto es diástole. Sístole es cuando eleva la presión, ¿no? Ya sabemos, ventrículo izquierdo 120, vamos a dejarlo. Ahora vean bien cómo baja profundamente la presión al principio de la diástole. Es lo mismo que habíamos mencionado. Y posteriormente eleva durante las siguientes fases de la diástole. Esto se los voy a preguntar después, a ver si, espero que quedó muy claro. Un tratamiento específico no hay tampoco, pero hay casos en los que se ha hecho una especie de decorticación del endocardio cuando la fibrosis es muy importante en o sea, resecar el endocardio para quitar este engrosamiento, esta fibrosis, sobre todo cuando es muy grueso y permite quitar una parte. Sin embargo, es un procedimiento muy cruento, porque imagínense si una arteria con un pedacito que no tenga endotelio es un sitio de trombosis para hacer una obstrucción, ahora una cavidad donde se denude una parte del endocardio, pues seguramente va a tener trombos, va a tener una evolución muy desfavorable. Pero bueno, son alternativas que se han manejado, se hace muy poco, se hace más en este tipo de infiltraciones, por ejemplo, por eosinófilos, es uno de los casos donde más se ha utilizado, pero pues el tratamiento es también el trasplante cardíaco. Y pues sí, desafortunadamente son enfermedades muy agresivas, de mal pronóstico, y pues es importante diagnosticarlas en forma temprana, o bien cuando se identifica un miembro de la familia, estudiar a los demás
y conocer la posibilidad de que lo puedan tener. Entonces, en términos generales. Ahora, yo creo que ya no se acuerdan de la dilatada, pero se los voy a recordar aquí. Dilatada, hipertrófica, restrictiva son las clásicas. Dilatada, aquí tengo 45%, pero les mencioné 40%, porque es lo que más la define. Fracción de expulsión baja en miocardiopatía dilatada. Y las otras se encuentra generalmente conservada. Ya habíamos dicho, a menos que sean fases muy tardías. Bueno, el ventrículo izquierdo se encuentra aumentado, esto es dilatado, en la dilatada, como lo dice su nombre. Los otros pueden ser normal o incluso estar pequeño, ser menor. En la hipertrófica puede ser menor porque recuerdan que el grosor de las paredes disminuye la cavidad ventricular. El volumen sistólico, también este está muy fácil de ver, está disminuido en la dilatada, porque si la fracción de expulsión está baja, el volumen expulsado también es bajo. En la hipertrófica puede estar aumentada porque tienen fenómeno hiperdinamico. Recuerdan que lo mencionamos, tienen aumento de la contracción porque están tratando de vencer una obstrucción. Entonces, muchos de ellos pueden cursar con incremento del volumen sistólico. La tasa volumen-masa no es más que la relación entre la cavidad y la pared. Entonces, aumentado mucho volumen respecto a la masa en la dilatada, lo contrario en hipertrófica, volumen bajo respecto a una pared incrementada y muy bajo el volumen en la restrictiva. La distensión diastólica clásicamente está baja en la restrictiva, que es lo que mencionamos, que es disfunción diastólica en su mayor expresión. También está disminuida en la hipertrófica y puede estarlo en la dilatada cuando existe mucha fibrosis. Otros datos importantes son que en la dilatada generalmente tenemos insuficiencias valvulares por la dilatación de las cavidades. En la hipertrófica podemos o no tener obstrucción, y una característica especial de la miocardiopatía restrictiva es que semeja a una pericarditis constrictiva. Motivo de pregunta más adelante, para que se acuerden. Entonces, esto sería en general. Sí están un poquito latosas las miocardiopatías, pero yo espero que haya algunos puntos que sean claves para que les oriente a identificarlas y traten de ver un poquito más de fisiopatología, porque aunque es muy laborioso todo lo de hemodinamia, pues es lo más útil para comprenderlas en realidad. ¿Todavía no quieren descansar? ¿Sí? Bueno, ahora no los voy a dejar porque quiero que terminemos esto. Estos son muy rápidos. Son de las no clasificables, porque no quisieron antes. Es que si no vamos a cortar el tema. Bueno, con esto van a despertar porque es algo muy interesante, algo diferente. Es una miocardiopatía muy rara que llamó la atención por su estructura, que se denomina así, no compactación o espongiforme, por la morfología que tiene. Es extraña y se cree que puede ser la vía final de otras enfermedades. Por ejemplo, un corazón muy dilatado, probablemente en fases tardías, se comporte también como una no compactación. ¿Qué significa esto? Que las células pierden sus uniones, entonces se descompactan, por así decirlo, o bien no están compactadas desde el nacimiento, pero probablemente no se habían detectado hasta que tienen un fenómeno de dilatación u otro problema cardiológico, un infarto, por ejemplo, puede ser motivo para que se manifieste y se haga evidente que las cavidades, la pared ventricular específicamente, no tiene una adecuada compactación. Generalmente se observa en la punta, pero puede ser a cualquier nivel de la pared ventricular. Entonces, ustedes ven una pared ventricular como si estuviera muy separada entre sí, muy trabeculada,
y sobre todo que cuando revisamos el flujo sanguíneo entra entre estas zonas de no compactación o trabeculación. Entonces se asocia a otras enfermedades, sobre todo congénitas. También tienen presiones de llenado alta, porque también presentan fibrosis, cierto grado de fibrosis y disfunción tanto sistólica como diastólica. Entonces desarrollan hipertensión arterial pulmonar en consecuencia. Entonces se los voy a mostrar aquí. Vean, este es un estudio con contraste, el cual se aplica para que la sangre nos ayude a diferenciar esta interfase entre sangre, cavidad y pared ventricular, y vean cómo hay zonas, huecos sinusoidales donde penetra la sangre, en este caso con el contraste, y se ve de esta forma. Entonces, hay criterios para valorar cuando se trata de una miocardiopatía no compactada, de acuerdo al grosor que presenta de esa zona no compactada comparada con la compactada, la parte que está normal del miocardio. Son pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, arritmias, como ven es muy semejante a las otras en su comportamiento clínico, y es de una reciente identificación, podemos decir hace más o menos unos 20 años que se identificó como una miocardiopatía. Anteriormente, pues algunas personas la veían y describían que se veía ahí un poco raro, pero no se había catalogado. Entonces, esta es una imagen un poquito más aparatosa. Vean, claro está inclinada la imagen para hacerla más evidente. Incluso algunos autores la han descrito como un panal de abejas. Entonces, imagínense cómo será la función contráctil de este miocardio si las fibras están separadas entre sí. Y aquí les puedo recordar otra ley, la famosa ley del sinsitio. ¿Alguien la recuerda? Para que despierten un poquito, ¿no? De fisiología de conducción, aquellos que les gusta mucho todo lo de la conducción eléctrica, que dice que si se despolariza un sitio, que la famosa ley de todo o nada, ¿no? Esta se propagará a todo. Por eso cuando hay un extrasístole o un fenómeno adelantado, pues despolariza todo y se presenta en toda el miocardio, en toda la cavidad. Entonces, imagínense, las uniones entre células están dañadas, están separadas, la conducción está muy alterada, por eso tienen arritmias, tienen alteraciones de la conducción. Y esta es otra muy interesante, va a ser muy breve también, pero recientemente se le ha dado un poco más de importancia, a lo mejor han escuchado de ella, es más rara, es rara que se incluya incluso en las miocardiopatías, que es la famosa Takotsubo. Takotsubo en realidad es la trampa que, bueno, es un nombre en japonés porque ellos la describieron, es la trampa que utilizan para los pulpos. Sí, bueno, yo sé que nadie se dedica a la pesca, no estarían aquí, pero es algo bonito. Bueno, es interesante cómo los pulpos no los pueden cazar tan fácilmente en una red, por ejemplo, porque son muy inteligentes, no se dejan atrapar, pero buscan siempre refugios. Entonces, una técnica, sobre todo los japoneses, usan este tipo de cántaros y los colocan en las zonas que se supone que hay pulpos, y el pulpo entra solo, se mete a la vasija. Entonces, esta miocardiopatía se le llama así por su semejanza con esta vasija, con este cántaro que describieron los japoneses. Y pues por ahí cuando me tocó revisar esta clase les daba mucha risa a mis compañeros porque les decía, bueno, es porque lo describieron en Japón, a lo mejor aquí le hubieran puesto, decían mis amigas, le hubieran puesto la miocardiopatía como el jarro de los frijoles, porque tiene una morfología de una vasija, ahorita la van a ver, que es prácticamente esto. ¿Y qué sucede? Los pacientes con esta miocardiopatía presentan una alteración con dilatación a nivel de la punta, principalmente. Este es de un cateterismo, con ventriculografía, está en diástole y en sístole. Vean cómo en sístole solamente contrae a nivel
basal y la punta permanece dilatada. Por eso la semejanza con el takotsubo o la trampa de los pulpos. Clásicamente se presenta en mujeres, es en los casos que se han identificado, y posterior a un evento traumático muy intenso, más frecuente después de la pérdida de un familiar, de un hijo, un evento emocional traumático ha sido el disparador que se ha identificado, y en mujeres de edad avanzada, personas mayores de 70, 75 años, es donde se ha identificado. Es interesante porque es de las pocas patologías que se han encontrado asociadas a un componente emocional que evidentemente producen una alteración estructural. Es algo que anteriormente no se tomaba en cuenta, o bien muchos de ellos se identificaron como un infarto, porque se parece, es una zona que pierde movilidad y parece una zona infartada, pero la característica es que es reversible. La duración hasta ahorita, la identificación que se ha reportado es entre unas 4 o 6 semanas, y posterior a esto la movilidad regresa a lo normal, la movilidad del corazón. Entonces, sí, probablemente algunos casos fueron aquellos que llegaron con infarto y cuando se vuelven a ver dicen, no, si usted nunca tuvo un infarto, el corazón se mueve bien, el infarto siempre deja una cicatriz. Entonces, ahí probablemente muchos de los casos mal diagnosticados como cardiopatía isquémica se traten de esto. Y el daño postulado es por catecolaminas. La densidad de catecolaminas es mayor a nivel de la punta del corazón, y se cree que esta sensibilidad especial a las catecolaminas, disparado por un evento emocional intenso, con una descarga alta, que produzca lesión a este nivel. Aunque también se postula que las catecolaminas como tal producen toxicidad directa al miocardio. Entonces, bueno, son cosas todavía no muy bien definidas, pero la patología hasta ahorita se ha identificado así, y las imágenes, bueno, lástima no tengo unas en movimiento, pero sí se ve cómo la punta mantiene esta imagen, por eso también le han definido como ballooning, como de balonazo, o de síndrome del corazón quebrado también, es una de las... Bueno, por un evento emocional, nada tierno, pero nada tierno, sí tienen dolor también.